Es un placer para mí dar esta conferencia para la Casa de Rusia en Barcelona. Es la primera vez para mí y nuestro tema es una quinta esencia, aunque quinta esencia del momento, de las investigaciones que llevo ya más de un año. Yo me llamo Mikhail Bril. Soy director del departamento, catedrático del departamento de psicología de situaciones críticas y extremas. Y durante la hora que viene vamos a hablar de la migración, su psicología, sobre todo de la sexta ola, es decir, del flujo de la gente que salió de Rusia a partir del año 2022. Espero que tengan ya la presentación ante sus ojos. Ante todo, primero, espero que a lo largo de nuestra comunicación les surjan preguntas, pueden hacer preguntas. Tradicionalmente va a haber como 10 minutos para las preguntas al final de la charla, pero si les surge una pregunta, pónganla en el chat y si va a ser lógico, ya la voy a contestar al tiro, al paso, pero si no viene al momento, lo voy a contestar al final. Primero hablaré un poco de por qué llegué a este tema y por qué la psicología de situaciones de crisis y extremas es importante y por qué nuestro departamento se ocupa de esto y por qué me ocupo yo de esto. Hace 22 años, l- la catedrática Nelia Hrustalova fundó nuestro departamento y su tema de la tesis era precisamente la adaptación de los migrantes rusos en otros países. Y en su trabajo, que tuvo muchas publicaciones, todavía puede leerse la tesis como tal, también puede leerse la, el manual editado muchas veces, donde tiene un capítulo sobre la psicología de la inmigración. Ahí se describen las etapas, las estrategias de la adaptación de los migrantes en otro país y el concepto de 5 olas de migración que existió hasta hace poco. Y ahora estamos presenciando un momento histórico cuando un flujo fuerte de migrantes desde Rusia tiene todas las señales distintivas de una ola de migración y tiene el derecho de denominarse la sexta ola. Esto está pasando en estos momentos. Están empezando a surgir las publicaciones que le ponen alguna base a los derechos y a las emisiones de las personas que salieron después de 2022 y las diferencias en comparación con las personas que salieron, por ejemplo, a principios de los años 2000, aunque los representantes de la quinta ola todavía siguen saliendo también. En nuestro departamento, precisamente en 2022, la catedrática Rostalova me pasó la cátedra y junto con mis alumnos decidimos que es un tema, digamos, nuclear, muy importante, que no podemos sino fijarnos en los procesos que están pasando ahora. Y a partir del otoño de 2023 empezamos a planear, a estudiar, investigar a los migrantes de la sexta ola. Y todas las particularidades de la sexta ola de las que voy a hablar hoy son resultado de la experiencia de la recogida de datos empíricos que tuvimos y el resultado del estudio que parcialmente ya publicamos, ya está en 2 colecciones de acta de varios congresos.
Hace pocos días enviamos un artículo a una revista de Moscú, de Scopus y Web of Science, una revista seria, para intentar publicar ahí un artículo de verdad serio donde se describe nuestra investigación y se comprueban a base de 44 entrevistas las hipótesis de nuestro estudio. Así es el background. Hoy vamos a hablar en general de lo que es la inmigración, porque dentro de mi curso de la psicología de inmigración también tengo esta charla. Y a partir de este año también entra una conferencia aparte sobre la sexta ola para los psicólogos que estudian en la Universidad de San Petersburgo. Los estudiantes, principio, estudian las bases teóricas de la inmigración, después estudian cada ola, el patrimonio, el camino histórico de los representantes de olas diferentes. Por ejemplo, estudiando la tercera ola, van a la casa museo de Josip Brodsky, viendo cómo vivió antes de emigrar, estudiando lo que le pasó después de emigrar. Y cuando hablo con mis estudiantes, simplemente hablo de lo específico de cada ola, pero aquí nosotros nos vemos por la primera vez y por tanto no solamente vamos a centrarnos en esto, sino en general hablar un poco de las bases de la psicología de los migrantes para que en comparación con otras olas podamos ver cuáles son las diferencias de la sexta ola. Les deseo de todo corazón que el marco de nuestra comunicación de hoy se hagan una pregunta práctica. ¿Por qué están hoy, están en esta charla? ¿Por qué están viendo el vídeo? ¿Por qué a lo mejor luego lo están viendo en el canal de YouTube? ¿Qué vínculos tienen con los representantes de la sexta ola de inmigración rusa? A lo mejor viven a su lado, a lo mejor trabajan juntos, quieren interactuar con ellos o ellos quieren actuar con ustedes y ustedes a lo mejor no tanto. ¿Cuáles son los problemas que les gustaría resolver o qué conocimiento quería recibir dentro de esta comunicación? Esto les ayudará a hacer una pregunta a su tiempo y si ven la charla grabada, pues ya no tienen esta oportunidad, pero no pasa nada. A lo mejor durante cuando vean la grabación pueden dejar un comentario y los compañeros van a transmitir este comentario a nuestro departamento. Y si es una pregunta, voy a intentar responderla aunque sea a distancia. Y ya para el final de nuestro tiempo, vamos a llegar a los contactos. Y en general, si tienen cualquier pregunta, la respondo. Las bases entonces. ¿Por qué la migración es un problema psicológico? Aquí doy la definición que usa precisamente en el manual Nelly Hrustalova. Y esta definición refleja que la migración no solamente es un fenómeno social, no es el cambio de parámetros socioeconómicos o políticos de dos países, del éxodo y de la llegada, sino también es una emoción específica, muy dura, muchas veces durando siempre, porque una persona de repente cambia una gran parte de su vida. Aquí no me gustaría alejarme mucho del tema porque nuestro departamento es de la psicología de las situaciones de crisis y, por supuesto, la migración o el exilio puede resultar un acontecimiento que hace arrancar una crisis psicológica. En breves palabras, si describimos esto, vivimos en una parte de la realidad y formamos nuestra imagen del mundo para hacer que el mundo sea más predecible, más controlable y nos sentimos cómodos
psicológicamente. Una de las definiciones del estrés dice que es la reacción a los cambios de las condiciones que exigen una adaptación. Y resulta que cuando cambian estas condiciones, tenemos que cambiar también la actitud hacia la realidad, lo cual no es fácil. Cuando las condiciones cambian muchísimo y no podemos usar la antigua imagen del mundo, tenemos que reestructurar esta imagen del mundo. Esto pasa también con las crisis de la edad, por ejemplo, que son normales. Cuando un niño se convierte en adolescente, le aparecen nuevos mecanismos de la comunicación en la sociedad, nuevos deseos, nuevas posibilidades. En la imagen del mundo que tenía cuando era niño, deja de ser funcional, tiene que cambiarlo. En varios casos cambia de manera mínima y no es doloroso, pero en otros casos puede ser muy drástico. Esta es la esencia de la crisis psicológica. En el proceso de la migración, la realidad sin falta cambia, porque una persona se desplaza a otras condiciones muy distintas, a otra sociedad, vive en otra cultura ahora, cambian las condiciones de su vivienda, sus hábitos, su ámbito cercano, social, la sexta ola. Gracias a la infraestructura que se tiene ahora, gracias a la tecnología, por un lado, tiene un poco mejor estas condiciones que, por ejemplo, la primera y segunda olas, e incluso en comparación con la cuarta también. Pero por otro lado, los procesos pueden ser más negativos desde el mismo punto de vista. La tecnología misma puede impedir la integración hacia la nueva sociedad porque hace que los vínculos con la vieja sea más fuerte. Entonces pongo esta definición donde dicen que el proceso de la migración es un proceso clave en la vida de una persona y alguien la vive de manera más fácil, más positiva, que no provoca síntomas psicológicos de crisis y para alguien puede ser un momento crucial en muchos sentidos, como la ruptura de la vida, después de la que hay que recuperarse. Tradicionalmente, en la cultura de los estudios migratorios, en Rusia, se destacan cinco olas, que son periodos que ustedes ven ahora en esta imagen. Vamos a hablar un poco de cada ola brevemente para dibujar un poco las diferencias que podrán ver reflejadas también en la sexta ola. Pero en esta imagen tenemos que sobre todo apreciar las escalas, el tamaño de la migración. En la primera, por ejemplo, salieron más o menos 2,5 millones de personas que salían durante 16 años, estuvieron saliendo de Rusia y la Unión Soviética, pero en general fue una ola muy específica. Luego, en breves 4 años, salieron 500.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial y muchos eran personas que simplemente quedaron donde llegaron con la guerra. Pero la más masiva fue la cuarta ola, cuando en 10, 15 años, lo cual es un lapso breve de tiempo, muchísima gente quiso abandonar el país. Algunos regresaron, pero no todos. Luego llegó la quinta ola más o menos tranquila, prolongada. Y lo interesante es que todavía sigue ahora la quinta ola.
pero mucho menos visible. Viene en cambio la sexta y es muy difícil apreciar ahora el tamaño de la sexta ola. Por ejemplo, está la página web de la agencia Rostat de estadísticas que permite ver cuántas personas salen durante un año y cuánto entra, pero no son estadísticas muy seguras. Existen también agencias estadísticas en el extranjero o simplemente noticias que citan algunas estadísticas y muestran unos números mucho más altos, incluso 2 millones de personas. Pero con mucho cuidado con nuestros compañeros pusimos este número que ven ahí abajo y esperando que en realidad menor número de tiempo hubiera salido desde el 2022, pero incluso si suponemos que son 800 o 700 mil personas, podemos notar que en la quinta ola, 1,5 millones salió en 16 años y prácticamente una mitad de esta cantidad salió en un poco menos de 3 años. Una cosa importante también es el porcentaje y el proceso mismo de regresar de las personas, porque lo que caracteriza la sexta ola es una decisión rápida de salir y una decisión rápida obligada de volver. Todavía no hemos empezado muy bien a estudiarlo, pero tenemos que estudiar cuánta gente volvió, incluso participó en nuestra investigación una muchacha que era la que entrevistaba a la gente, no es psicóloga, pero bueno, la preparamos hasta cierto punto. La motivación era lo que le importaba. Le pregunté que por qué quería y ella dijo que para ella misma quería entenderlo mejor porque ella con su marido salió, después decidieron regresar, primero regresó él, ella dijo que no podía volver tan rápido, pero después de todas maneras volvió y le importaba mucho, o sea, le era muy importante para él conocer mejor estos procesos, cómo lo sienten las personas, porque los migrantes están un poco en su burbuja, comparten dentro de su comunidad con las personas que habían salido en los mismos días, por ejemplo, pero todavía sigue esta sensación de la falta de entendimiento. Entonces, su expectación era que como investigadora iba a entender mejor lo que le pasó. Y a lo mejor tuvo algunas consecuencias después de varias entrevistas. Entendimos que ya no tenía esta necesidad psicológica, a lo mejor ya no era relevante para ella. Y después ya pasó a otros procesos. Mm, Perdónenme, por favor, por estas digresiones, a veces a momentos, pero espero que los ejemplos le den un poco más de luz sobre este fenómeno. La primera ola es la emigración postrevolucionaria. Muchos emigrantes de la sexta ola se dicen parecerse sobre todo a la primera ola, lo cual sería agradable para ellos compararse con las personas que salieron después de que cayó el régimen zarista en Rusia, una incertidumbre total y en masa las personas salían de la nueva Unión Soviética. Esta migración tiene sus particularidades, eran intelectuales, personas de mucha formación que no querían exiliarse, pero se vieron obligados y percibían su partida como algo inevitable, como la única decisión posible, lo cual definió las estrategias de la adaptación al extranjero y la actitud hacia la patria como una patria perdida, una especie de vida bonita perdida, porque muchos perdieron en el nivel de vida. Al salir son las historias de los oficiales de alto rango que después trabajaron como taxistas
o yo no diría sirvientes, pero sí estaban en el ámbito de los servicios. Y por las noches, cuando juntaban, por ejemplo, en la Casa de Rusia en París, estas personas podían de nuevo sentirse nobles, acordarse de los tiempos en que estaban en el centro del mundo de los acontecimientos y no se sentían perdidos en este nuevo mundo al que tuvieron que acostumbrarse. La primera ola fue muy adulta, digamos. Los jóvenes sobre todo salían bajo la influencia de sus padres y en su mayoría eran personas de 30 a 50 años que ya tenían su vida hecha, pero se veían obligados a salir de la Unión Soviética porque no tenían otra opción. Por tanto, la emoción, el trauma de esta ola era muy específica porque había una gran diferencia entre las condiciones de su vida en Rusia y las condiciones en los países a donde llegaron. Otros factores eran también un alto nivel de formación, erudición, por ejemplo, el conocimiento general de estas personas, la posibilidad de recurrir a la creación, a la obra creativa, ah, para vivirlo. Muchos poetas, muchos escritores salieron y de esta manera conservaron el vínculo cultural con Rusia. La segunda ola es la migración de la posguerra, muy diferente, drásticamente diferente en cuanto a la primera. En breves palabras la voy a describir. Si decíamos que la primera ola era cuando las personas abandonaban unas condiciones muy confortables y perdían sus riquezas, su patrimonio, sus casas, sus apartamentos, perdían este alto nivel de vida y tenían que fugarse. La migración posguerra se caracteriza por el hecho de que ya eran personas privadas de todo. Eran muchas veces las personas que servían en el ejército y durante la guerra se desplazaron con la guerra a otros países liberados de la Europa del Este o, por ejemplo, a otras repúblicas de la Unión Soviética, porque también hubo migración interna dentro de la Unión Soviética. Por razones diferentes decidieron quedarse ahí, pero también cautivos, presos de guerra o las personas desplazadas por la ocupación nazi. Y sobre todo teniendo en cuenta de que en los territorios de los que venía el Ejército Rojo había pasado la guerra por ahí y todo estaba destruido, la infraestructura estaba eliminada, las casas estaban quemadas, por donde pasaba el Ejército Rojo, los soldados se alojaban en las casas donde se podía vivir. Entonces, nadie entendía a dónde podría volver. No había lugar para volver. No es el único caso en la historia mundial. Entonces, fueron numerosos los casos que las personas desplazadas estaban volviendo y ya había otras personas viviendo en sus casas, ya se habían tirado sus cosas o alguien le había robado todo. Y muchos que habían estado ya varios años en el extranjero ya no tenían ganas de volver, porque en los países donde estaban en aquel momento se veían también como víctimas del régimen y podían contar con algún apoyo, con alguna oportunidad, posibilidad. Y el camino de regreso podría ser un proceso muy difícil, no sabían a dónde volvían, si los esperaban en casa, qué condiciones había en casa, qué iba a hacer durante los tiempos de la paz. Muchos quedaban al ejército
y de esta manera se garantizaban una vida. Y por tanto, la migración de posguerra sucedía para evitar el estrés y la crisis del regreso a la patria. Por eso, en general, retrospectivamente podemos decir que desde el punto de vista psicológico era un poco más fácil. Y las consecuencias de la guerra misma eran mucho más duras que las consecuencias psicológicas de la migración. Tenían más trauma de la guerra que trauma de la migración. La tercera ola, los años 70-80, la llamada inmigración de los disidentes, el exilio de los disidentes, cuando en la Unión Soviética era costumbre hacer salir o dejar salir a los disidentes para no crear mucha actividad de protestas dentro. Y la tercera ola es otra vez una ola de intelectuales, de la llamada inteligencia, de artistas, muchas veces son poetas, escritores, pintores, y casi siempre son historias llenas de recuerdos trágicos del país del éxodo. Vean esta diferencia. Si la primera ola se va sabiendo que su país pereció y ya no puede volver después de la guerra civil, porque la Unión Soviética ya no era la Rusia zarista. Lo que podían extrañar era, por ejemplo, el clima, pero ya no estaba la sociedad que conocían de antes. Ya no había economía. La tercera ola, en cambio, sale por su voluntad o por ajena, sabiendo que la Unión Soviética sigue ahí, pero ellos simplemente no pueden estar ahí. La entrada les está cerrada, tienen que adaptarse en la lejanía, en las condiciones muy diferentes. Si vemos, por ejemplo, la obra de Dovlatov o Brodsky, tiene muchos motivos nostálgicos, muchos sentimientos sobre cómo era su vida en la Unión Soviética. Por ejemplo, la novela corta Maleta de Dovlatov, los cuentos de Dovlatov, es, casi todo tiene que ver ahí con la memoria de una persona soviética. Es una especie de sublimación artística de la tercera ola que le dio a la cultura mundial y al arte mundial una gran cantidad de obras maestras. Sigamos. La cuarta ola es la llamada ola de la perestroika. Y yo personalmente, a mí me recuerda sobre todo un tipo de resorte que, que se está saltando. La Unión Soviética parecía que le daba mucha presión a un resorte. Ideológicamente estaba perdiendo porque las personas que vivían dentro soñaban con la idea de que en el extranjero, en aquel mundo fantástico, en los Estados Unidos, en Europa, había no sé qué bienes, había una vida maravillosa, oportunidades increíbles. Y estando dentro, de todas maneras querían salir para afuera. Y cuando cayó, perdón, en la cortina de hierro, cuando cayó el muro de Berlín, después se desmoronó la Unión Soviética, un grandísimo flujo de gente que idealizaban la vida en Europa o Estados Unidos pensando, bueno, yo ironizo un poco, pero sí parecía que lo veían como un arco iris lleno de unicornios, de oro, no sé qué. Y todo lo occidental que llegaba al país era visto con mucha adoración. Por ejemplo, en el Samizdat
se republicaban los libros del Occidente. Y si vemos, por ejemplo, la película que se llama Estilague, Los Estilosos, una película ya del siglo XXI, pero que describe de manera muy, muy buena este fenómeno de expectaciones elevadas, esperanzas elevadas, y luego cuando hay alguien sale al final al extranjero de regreso, cuenta que no hay este arco iris, que no existen estos unicornios. La ola de la perestroika muchas veces se llama la ola de la decepción, un gran flujo, y una gran parte de este flujo no se ve capaz de adaptarse en otras condiciones culturales. Muchísima gente sale sin conocer el idioma, sin tener ninguna experiencia de comunicarse con no rusos. E incluso las personas que estudiaban el idioma dentro del país lo estudiaban con libros, con maestros, y al llegar resultaba que no podía hablar el inglés, por ejemplo. Les era muy complicado entender a los norteamericanos, pongamos por caso. Y esta esperanza de que ahora todo va a estar bien, ahora todo va a estar bien, solamente tengo que esperar un poquito, y uno llega ahí y no viene esta vida mejor. Vienen nuevos problemas, nuevos esfuerzos, y la gente se depresiona y vienen estas mezclas entre los recuerdos del país del éxodo y una tendencia a organizar ahí fuera un pequeño fragmento, un pequeño trozo de Rusia. Una nostalgia exagerada, pero sin regresar de todas maneras. Y la gente se adapta como quiera. La quinta ola, a partir del 2005 más o menos hasta 2021, que ahora sigue un poco, es la más suave desde el punto de vista de la adaptación. Es también la más joven, porque la edad promedia es a lo mejor 33, 34, según diferentes fuentes. Es inmigración para estudiar, para trabajar, para el negocio. Y lo específico es que se ve muchas veces como temporal, que solamente después se convierte en permanente. La gente sale a estudiar, a trabajar para un contrato de varios años, y ya estando fuera del país, toman la decisión de quedar para siempre o para un periodo muy prolongado, lo cual es propiciado por la edad, porque salen jóvenes y ya tienen relaciones románticas ahí. Parcialmente son los valores de la vida que se les ofrecen fuera. En la quinta ola, muchas veces las condiciones de la vida del migrante se mejoran después de salir. Y lo que contribuye en este proceso de convertirse la inmigración temporal en permanente lo hacen las empresas, las universidades, los empleadores que contratan a inmigrantes, porque son los que atraen. Para no ir lejos, uno de los egresados de la universidad hizo la tesis del doctorado a la vez en Rusia y en Francia. Luego fue un año a Francia, y en Francia los doctores, los PhD europeos, son muy bienvenidos en el trabajo, porque una mitad del salario hasta, bueno, estamos hablando del año 2016 o incluso 2012. Entonces, una mitad del salario del trabajador así extranjero de alta calificación, una mitad del salario se lo pagaban en el Estado y era muy ventajoso para el empleador. El trabajador está contento con el salario, pero la empresa solamente le paga una mitad y la otra mitad proviene del Estado por el programa de atraer a los jóvenes profesionales talentosos. Es un programa estratégico destinado
a que los jóvenes de mucha energía, mucho talento, intelectuales, doctorandos y doctorados, se adapten en el nuevo país. Yo creo que otro programa que puede compararse, que es más fuerte, el único programa que es más fuerte es el programa de la repatriación en Israel. Cuando tienes raíces judías, pues tienes el derecho a entrar en Israel, repatriarte. Y entonces cuando la gente se acostumbra a que uno puede salir a estudiar, a una estancia, al trabajo en el extranjero, tenemos el principio del año de 2022, empieza la guerra, empiezan las sanciones y de hecho se cierran muchos canales, muchos caminos para realizar estudios internacionales, trabajo internacional. Muchas empresas salen de Rusia, rompen las relaciones con Rusia. Y esta oportunidad de desplazarse libremente entre Rusia y Europa, entre Rusia y los Estados Unidos, entre Rusia y Japón, se cierra. Es cuando surge esta falta de posibilidad de salir a intentar. Muchos de los que contestaban nuestras entrevistas decían que teníamos planes para salir un mes, 2 meses, sentir cómo es. Era algo característico para la quinta ola. Ir, ver y a lo mejor quedarse. Luego viene la sexta ola. De un viaje solamente de ida. Las personas que salen momentáneamente en condiciones extremas, sin ninguna preparación muchas veces, y de ahí un desplazamiento rápido, masificado y muy diferente de, de la quinta ola que tenía mucha preparación, mucha costumbre, mucho entendimiento de todo esto. Era muy suave. En cuanto a los tipos de la migración en general, aquí pongo que, que los migrantes mismos de la sexta ola caracterizan su migración como obligada. Y es interesante porque a diferencia de la tercera ola y muchas veces de la primera ola, nadie físicamente amenazó a la mayoría de la gente que salía, a la mayoría de los rusos que salían. Nadie amenazaba su integridad física, pero la ansiedad general en la sociedad formó la idea de esta amenaza general. Existe en ruso una palabra que es la relocación, que caracteriza la sexta ola, pero nunca dicen, nunca, las personas nunca dicen que es una migración para estudiar o para trabajar, porque tiene que ser algo temporal y muchos de los que salieron en la sexta ola no tienen ningún plan de volver. Mientras que la migración temporal supone que habrá un punto en que uno regresará a su patria o, por ejemplo, hará la decisión de prolongar su estancia en el extranjero. Y los migrantes de la sexta ola no suponen esta temporalidad. ¿Cómo ellos mismos caracterizan su salida? Ven unas palabras emocionalmente muy cargadas: evacuación, fuga, tragedia. Eso es lo que dicen ellos mismos. Me gustaría que vean esta parte de la definición cuando decía que la migración era un momento crucial, una ruptura. Y aquí tenemos la prueba de la ruptura que sucede en la vida de mis compatriotas. En este sentido, es interesante la palabra viaje. No fue un caso único. Varios entrevistados decían que emocionalmente era muy duro para ellos haber salido
y todavía consideraban Rusia su casa o, bueno, su apartamento, algún punto de este país. Y a veces, para hacer más llevaderas estas sentaciones, se dicen que es un viaje, solamente que el viaje se prolongó. Una muchacha, por ejemplo, decía, mi casa, a lo mejor no soy muy exacto, mi casa es un piso en Yekaterinburgo. Nunca había estado allá. Me regalaron este piso. Nunca viví allá. Pero yo pienso que ahora estoy viajando, durante varios años estoy viajando, pero más temprano o tarde voy a llegar a este piso, voy a poner los muebles ahí, este va a ser mi casa. Y todavía lo estoy sintiendo así. Y es una historia muy sintomática sobre la percepción del viaje de uno mismo como de verdad un viaje, para hacer más fácil la emoción. Bueno, aquí la imagen no tiene un nombre muy exacto. No son los países de éxodo, son los países de la llegada. Lo que decían los entrevistados de nuestro estudio en la universidad, ven que unos líderes absolutos son Serbia, porque muchos trabajadores de las empresas que se llevaron a sus empleados fueron a Serbia. La El segundo puesto lo tiene Israel. Es interesante porque la inmigración a Israel tiene un carácter muy específico. Ahí funcionan unos mecanismos de adaptación distintos y los emigrados a Israel muchas veces hablan no de la emigración, sino de la repatriación, lo cual supone no una pérdida de raíces, sino el obtener las raíces, volver a sus raíces. Y es una manera de combatir el trauma. Una persona dice que toda mi vida me he considerado judío y ahora pasó un acontecimiento que me permitió volver a mi ambiente natural histórico. Y luego, muchos países de las ex repúblicas de la Unión Soviética, porque es bastante accesible por su frontera, Armenia, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, por un lado. Por otro lado, es más fácil llevadera la adaptación porque hay muchos rusoparlantes, no hay una barrera inquebrantable lingüística, pero muchos decían que tenían dificultades en Armenia, por ejemplo, porque las instituciones públicas se negaban a hablarles en ruso y tenían que aceptar esta política, pero a la vez provocaba rabia en ellos. No conocían el idioma y pues tenían que buscar un idioma mediador, pero sabían que al salir de su lugar de trabajo este funcionario iba a hablar ruso, pero en el marco de un proceso público estatal de aceptar una solicitud o dar algún documento, solamente podía hablar en armenio, en georgiano, lo cual provocaba el rechazo en los migrantes, que luego va a reflejarse en las estrategias preferidas de la adaptación. Yo, por ejemplo, estoy aquí muy cómodo en mi sala de casa y no veo el tiempo que tenemos todavía hasta el final de la charla, entonces tenemos que pasar a las estrategias de la adaptación. Les voy a hablar de cómo pueden ser y luego las imágenes que van a seguir tienen la lógica de cómo esto sucede en la sexta ola precisamente. ¿Qué estrategias son las preferidas por los migrantes de la sexta ola? La primera estrategia que domina ahora es la separación. Predomina ahora. En gris está la definición, simplemente lo que está puesto en gris, y en verde lo específico en relación con esto, la sexta ola. Tradicionalmente, la separación
Son como unos guetos agresivos que no hablan y no quieren hablar el idioma del país a donde llegan, exigen que se les hable en su idioma, exigen que se les respete como personas. Hay muchas personas que vienen a España, por ejemplo, y dicen, yo soy ruso. Nosotros nos salvamos del nazismo, etcétera, etcétera. Ostentoriamente, la gente se está defendiendo y como si tuviera una lucha constante por su patrimonio nacional. En la sexta ola, todo esto es más suave. La sexta ola es muy joven todavía. No data de tanto. No pasó tanto tiempo para que a una persona pueda haberse asimilado con eficacia. Entonces la separación es bastante popular, lo cual resulta en el hecho de que tienen pocos conocidos entre los locales, se comunican en las comunidades rusoparlantes o con sus amigos y familiares que todavía siguen en Rusia o salieron a otros países y en donde están se comunican con otros emigrantes que habían llegado antes o también durante la sexta ola y que están viviendo los mismos acontecimientos. Y teníamos un entrevistado de Portugal, de Porto, y contaba que una vez se habían juntado y abrieron un bar en unas plazas céntricas de Porto. Incluso hay un vídeo en YouTube sobre este bar. Y cuando estábamos hablando, le preguntaba quiénes eran la gente que llegaba al bar. El 80% dijo que eran turistas, no eran los locales de Porto, y entre ellos una gran cantidad de rusoparlantes. Porque por supuesto cuando iban a un bar con unas letras rusas entraban y los que frecuentaban también eran rusoparlantes. No rusos, sino rusoparlantes. Porque en las comunidades de migrantes no es costumbre diferenciar si eres de Georgia, de Ucrania, de Kazajistán, de Rusia, de alguna otra parte. Es una comunidad ruso parlante y se junta alrededor de un punto, por ejemplo, un bar en Porto. Es una historia muy sintomática y ahí lo pasan bien, como en un pequeño territorio propio donde no existe una agresividad de los que usan la estrategia de separación. No, es algo más suave. Es no superar el límite entre la cultura de uno y la cultura local. Por otro lado, existen las frases, como en una entrevista donde la muchacha decían que vivimos una temporada en Vietnam y luego se le usó una república de la Unión Soviética y decía que entendía siempre que la gente era diferente. Cuanto más lejos de Rusia, la gente era más diferente, pero ella lo creía firmemente y decía como nunca podría llamar un vietnamita, un tailandés, un amigo mío porque tiene una mente muy diferente, ve la realidad de una manera muy diferente. Es la base psicológica de la separación cuando una persona no es capaz o no quiere o no tiene recursos para superar la diferencia en la socialización, en las costumbres, en los valores y ve la naturaleza humana común para todos nosotros en cuanto a los representantes de otra cultura. Y me decía, yo estoy en una ex república soviética, pero las personas son como más mías, pero también distintas. Y este mito de la alma rusa fantástica es también una expresión de la angustia de un emigrante. Luego, según nuestras estadísticas no oficiales, la
Segunda estrategia más querida es la integración. Es un intento de entrar de pleno en la sociedad a donde uno llega, conservando las normas y las tradiciones de la cultura de uno, pero a la vez un interés y respeto hacia las de otra cultura. Muchas veces son personas que tienen familias, muchas veces niños pequeños, porque no tanto salieron con niños ya bastante mayores. Y simplemente se integran porque sus niños van a los jardines infantiles, guarderías, escuelas, tienen que tramitar muchos documentos por esto y por tanto se integran más, se incluyen más. Una de las primeras entrevistas tenían con un muchacho que vivía en Alemania y me decía que ahora me estoy desplazando por la ciudad donde vivo, me intereso por la historia de esta ciudad para entender de qué voy a hablarles a mis hijos cuando se hagan un poco mayores. Mi papá decía, a veces me hablaba de los monumentos, de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en donde vivíamos en aquel entonces, y yo entiendo que también quiero esto. Hay ahí, por ejemplo, un ferrocarril que lleva al campo de concentración. ¿Cómo les voy a hablar a los hijos en qué lugar, desde el punto de vista de la historia, vivimos? Y ya es un intento de entrar en la cultura del país de la llegada, pero sin perder su propia cultura. Dentro de la familia, las personas siguen hablando en ruso, no niegan. Por supuesto que no, porque todavía no han pasado tanto tiempo. Se habla mucho de Rusia, pero, entre otras cosas, intentan integrarse, interactuar. Aunque el mismo entrevistado me decía que su hija iba a un círculo de juegos de mesa, integrado por sobre todo por los niños rusoparlantes. Puede ser que la segunda generación, pero todos rusoparlantes, pero todavía es más fácil comunicarse dentro de este marco. Es un proceso largo y creo que con el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el profesionalismo, la formación, la erudición, la integración va a ser cada vez más divulgada. Entre la sexta ola, el tiempo va a pasar, va a recuperarse la perspectiva temporal. La mayoría de la gente no hace muchos planes para el futuro, no ven su vida más allá de los 2, 3 años, simplemente están contentos de haber sobrevivido, pero no ven a dónde tienen que moverse para después. Si van a trasladarse a algún lugar, no saben qué van a hacer con su vida. La tercera estrategia es la asimilación. Aquí pongo esta imagen porque en mi práctica, yo mismo hice no todos 44 entrevistas, yo hice como un cuarto de esta cantidad y el estudio todavía sigue. Y me parece que Israel es un país característico donde muchas veces las personas inmigradas usan esta estrategia y dicen, yo me incluyo en la nueva sociedad. Es una asimilación pura. En cuanto a la sexta ola, todavía no tenemos tanto tiempo como para estudiarlo a fondo, pero muchos dicen, acá llegamos, somos israelíes ahora, siempre hemos sido judíos. Para nosotros, esta cultura nos es más cercana. Una mujer decía, aquí todo es distinto, pero es mejor. Decía, por ejemplo, "Y a mí me encantan los perros, pero nunca había tenido perro y puedo acercarme a cualquier perrito en la calle, el dueño solamente va a ponerse contento, va a hablarme de este perrito, va a sonreír. En Rusia no es así. Y yo mismo pensaba, yo vivo en Rusia y al ver un perro ahora cada vez me pregunto, ¿qué pasaría si le acariciara al perro? Y la verdad es que muchas veces los dueños también se alegran porque en realidad muchas veces tienen miedo de que las personas tengan miedo a los perros. Y este acercamiento también sucede. Pero yo entiendo que para esta mujer
le es más cómodo ver este proceso así, porque dentro de su imagen del mundo es un testimonio más de que es una prueba más de que ella haya hecho una buena elección. Ella salió junto con su familia y la familia no aguantó y regresó. Y ella misma dijo, no, yo voy a quedarme, yo voy a adaptarme, este es mi país nuevo. Una historia trágica en realidad. Pero también recordemos que en Israel se está escalando el conflicto israelí-árabe y es un factor de unificación de la población dentro del país. Muchos emigrados de la sexta ola dijeron que sintiendo en Israel, sintieron como parte de un todo el deseo de ayudar a sus nuevos compatriotas. Esta solidaridad y el sistema de la adaptación en Israel los incluyó en estos procesos. Israel también tiene una estrategia fortísima de la repatriación que lleva varias décadas y a cada inmigrante que llega lo ayudan a encontrar vivienda, lo ayudan con los papeles, lo ayudan a adaptarse, aunque sea a nivel primario. Y de esta manera una persona no se siente abandonada, lo cual lo mencionaron muchos entrevistados en muchos países. Llego y nadie me ayuda y estoy perdido. Y la última estrategia, la menos frecuente, ningún entrevistado nos mostró esta marginalización. La marginalización es la pérdida de la identidad cuando uno ya no puede vincularse psicológicamente con el país del éxito, pero tampoco puede identificarse con el país de la llegada. Igual que en las situaciones de integración y asimilación, a lo mejor ha pasado poco tiempo, porque la marginalización es un fracaso del intento de adaptarse en un nuevo país. Y muchas personas que experimentan este fracaso regresan a Rusia. Existe la posibilidad de volver. Pero creo que algún porcentaje de los que no se adaptaron y se marginalizaron sí va a surgir dentro de varios años cuando estos intentos se vean de adaptarse se vean fracasados y por otro lado, una persona para aquel tiempo ya haya estado tanto tiempo en otro país que no va a regresar a Rusia tampoco. Nuestros estudios dicen que la probabilidad de que sean muchos los marginados es muy baja. Los que llegan son gente relativamente joven, 35, 36, un poco más jóvenes, pero por otro lado son gente con formación, muy motivada, por ejemplo, por los empleadores o por una empresa o por una comunidad de emigrados y tienen alguna ayuda en la adaptación, lo cual les permite estar con más éxito en el país de la llegada. Compañeros, se nos está acabando el tiempo. Prometí que iba a haber una posibilidad de hacer preguntas, pero no somos muchos. Veo que no hay preguntas en el chat. Sin embargo, ofrezco que hagan preguntas si decíamos que esta conferencia iba a tener alguna demanda entre ustedes, y vamos a continuar con el tema. Pero no hablamos de los factores y las causas de la migración. Por supuesto, existen los factores exteriores, los acontecimientos que empujaron a las personas a salir del país. Están los factores interiores, que también propiciaron la toma de la decisión. Existe la clasificación de las causas
que los mismos representantes entrevistados ponían como causas de su salida. Si en la quinta ola la iniciativa del empleador era lo primero, aquí se ve en el tercer puesto, muy lejos, en el tercer puesto, y lo importante es el desacuerdo político y la seguridad. Y un tema aparte para una conferencia larga son las emociones de los inmigrantes. Y en la facultad muchas veces le dejamos a los estudiantes oír una entrevista para que pudieran ver una historia de verdad, una historia real de migración. A lo mejor todavía vamos a hablar. Laulesia, veo su pregunta. ¿Pueden aconsejar las películas o los libros sobre la migración? Es una gran pregunta que me coge un poco desprevenido. Mientras estoy pensando, voy a poner bueno, los lados positivos de la inmigración también está hablando de ellos. Y vean los contactos del departamento y los míos. Mm, Ya les había dicho, si hablamos de la tercera ola, Dovlatov, por ejemplo, son la literatura de él. Si desde el punto de vista académico, en la internet está nuestro libro de texto con un capítulo sobre la migración y una gran bibliografía.